Gracias a Fernando Joil por esta información y ya tenemos con nosotros a Edgar Ahumada, el doctor Edgar Hola. Ahumada, justamente para su sección de todos los viernes. Igualmente ya nos acompaña aquí. ¿Qué tal, doctor? Hola, Juan Pablo, buenas tardes a todo tu auditorio. Bueno, pues vamos a platicar un poquito un tema que se va a poner un poquito de moda de acuerdo al actor de cine hollywoodense Bruce Willis, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, con claro. su enfermedad, que tiene una enfermedad de demencia. Que incluso primero fue diagnosticado con una que luego evolucionó, tengo entendido. Llegó así es, cambió el diagnóstico, pero todo parte de del padecimiento como señal de una demencia senil, ¿no? Una demencia. Entonces, mucha gente o muchos pacientes confunden el término demencia con Alzheimer. Y bueno, el concepto de demencia entra dentro de Alzheimer. ¿Por qué? Porque Alzheimer se presenta como una demencia. Y después de ahí nos podemos ir a otro tipo de demencias. Vamos a hablar principalmente de Alzheimer, porque fíjate que se dicen las estadísticas que cada 3 segundos se diagnostica un paciente con demencia. A partir de donde nosotros podemos ver que esta demencia es peligrosa, bueno, el concepto es de que el paciente empieza a tener problemas para recordar, problemas para procesar información en su vida diaria. Es decir, aquel paciente que de repente el teléfono celular lo guarda en un horno de microondas, ¿no? De repente lo está buscando, no lo encuentra y cuando lo encuentra dice, ¿qué hace esto aquí? O aquel paciente que de repente tiene una computadora y no se acuerda qué es una computadora. Así de ese grado empieza la demencia. Esto es a nivel de Alzheimer. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el Alzheimer se diferencia porque a nivel diagnóstico se encuentran unos grumos o unas imágenes características en la tomografía o en la resonancia que se llaman grupos beta-amiloides, que son sustancias que se acumulan en las neuronas y estas sustancias, o es una proteína, mejor llamado como una proteína, no deja que haya una comunicación entre una neurona y otra. Estos grupos beta-amiloides, ahí es la ciencia, ahí se ha abocado la ciencia sobre el Alzheimer. ¿Qué podemos hacer en él? Podemos evitar o revertir el cuadro, revertirlo un poco ya, pero evitarlo hay mucho todavía que hacer. Y en esto va mi plática, ¿no? ¿Qué podemos hacer para tratar de evitar el Alzheimer? Mucha gente dice, es que mi papá tuvo, mi abuelito, y ya estoy condenado a… Pues no, dicen que el 5% de los pacientes que presentan Alzheimer, solamente el 5% es un poder alto genético. La mayoría puede tener la genética, pero depende cómo te comportes en tu vida posterior, ¿no? Si uno se cuida. Exactamente. ¿Se puede uno entonces cuidar sí, del Alzheimer? Dentro de los grandes estudios que han hecho en Alzheimer, se han ido mucho a evocar a qué podemos hacer, qué dificulta o cuál es el proceso en el que se lleva esta enfermedad. Bueno, se ha visto que hay antecedentes que te afectan mucho, como el ser diabético, el ser hipertenso, el consumir altos niveles de carbohidratos procesados, grasas, el tener mucho tiempo en tu sangre, ese desorden bioquímico con glucosa, lípidos, ¿no? Todo esto va a acumular esta proteína beta-amiloide. ¿Qué es lo que pasa? Esta proteína es una proteína de desecho cuando las neuronas están funcionando. Y hay unas células específicas que se encargan de barrer o de comerse ese desecho. Pero en la enfermedad del Alzheimer parece ser que estas células no funcionan. Entonces dejan este desecho ahí y empieza a haber esta contaminación a largo plazo, pues empieza a acumular más hasta que llega un momento en que ya no hay una comunicación de una neurona a otra y después las neuronas empiezan a morir, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues tener una adecuada alimentación, ¿no? Si ya sé que tengo un papá o un abuelo con Alzheimer, entonces me preocupo, donde importa mucho el tabaquismo, el alcohol, los alimentos altos en grasas y en azúcares, y utilizar alimentos que ayuden, alimentos antioxidantes, los frutos rojos, las verduras verdes, ¿no? Antioxidantes específicamente. Son antioxidantes, sí, se están utilizando. Eso es como preventivo. Sí hay manera de prevenir el Alzheimer. A nivel médico, ya cuando se presenta la enfermedad, ¿qué se puede dar? Lo último que se está utilizando son unos medicamentos que se llaman anticuerpos contra estos cuerpos beta-amiloides, es decir, es una manera de que algo pueda barrer o pueda limpiar o pueda bloquear estos beta-amiloides para que haya una mejor comunicación de neuronas. Se ha visto que si esto se utiliza a nivel temprana en pacientes que se detectan el Alzheimer, funciona muy bien, el deterioro se bloquea y el paciente deja de tener esa evolución a futuro
es una mala evolución porque al final pues el paciente pierde memoria, primero la memoria corta y luego la memoria larga. Son pacientes que ya no, después de un tiempo, ya no conocen a los hijos, ya no conocen a la esposa, ¿no? Entonces yo he tenido pacientes familiares con pacientes de Alzheimer y me decían, recuerdo mucho de uno que tuve que me decía que su esposa fue muy joven, a los 57 años empezó a tener Alzheimer, falleció a los 67, pero cuando estaba en la fase más aguda me decía, doctor, es como estar viudo en vida, ¿no? O sea, mi esposa ya no me conoce, ya no sabe quién soy, a veces se hace agresiva al contrario porque piensa que yo soy un extraño que está en su invadiendo casa. su casa. Así es, invade su casa y me quiere golpear. Entonces, la verdad es que te vuelves un viudo en vida, ¿no? Y ver cómo se deteriora tu familiar. Entonces, hoy la noticia es que podemos prevenirla, sí. Que si tengo un familiar y estoy condenado genéticamente a que lo voy a padecer, no. Hay antecedentes que nos dicen que el ambiente en el que tú te desarrolles, lo que tú comas, lo que tú hagas, va a depender que ese gen se desarrolle. Claro. Y que si tienes un familiar con ese diagnóstico, de repente que ves a tu papá, a tu abuelo, que hace cosas extrañas, como de repente, en vez de ponerse, no sé, un zapato, se puede poner un sombrero en el pie, entonces eso llama la atención porque él no identifica qué cosas. En ese momento hay que hacer un buen diagnóstico, que la mayoría del diagnóstico es clínico, ¿no? Es decir, tiene que verlo un médico. Un médico primero, determinarlo y después ya los neurólogos, que son los que lo trabajan más, y utilizar este tratamiento. Este tratamiento pues es nuevo, desgraciadamente es un tratamiento caro, es un tratamiento que se pone vía intravenosa, entonces bueno, pues si tenemos este tipo de pacientes hay que atenderlos, ¿no? Perfecto. Y para mayor duda, pregunta o cuestiones que quieran consultar con usted, ¿en dónde podemos contactarlo, doctor? En mi celular, ahí estoy en mi WhatsApp, se pueden comunicar conmigo al 55 12 70 85 12 y bueno, pues ahí en el consultorio hacemos estudios con el escáner también para poderlo diagnosticar, ¿no? Perfecto, doctor. Sí. Muchísimas gracias. Ahí están muy bien, Juan Pablo. Como siempre. Buena tarde a todo el auditorio.